Estamos de regreso en Estructuras hablando sobre el tema de la crisis en Haití y las consecuencias de posible desestabilización para la República Dominicana. Veamos algunos planteamientos de Edmund Muller, quien fue ex jefe, quien fue jefe de la MINUSTAH en Haití. Él hablaba de que nunca fue objetivo de ningún ente internacional promover la migración desde Haití a ninguna parte del mundo, incluyendo República Dominicana. Sin embargo, tuve el privilegio de ser parte del equipo de corredacción de varias normas en materia migratoria, incluyendo el reglamento de aplicación y borradores del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que se sometieron a la Presidencia de la República. Y como parte de esas reuniones de redacción, puedo narrar con toda certeza, porque también hubo más juristas que fueron parte de esos equipos que pueden verificar lo que yo estoy diciendo, de que muchos miembros de esos organismos internacionales, incluyendo ACNUR, PNUD, OIM, todos promovían la flexibilización excesiva de los requisitos para regularizar la permanencia de extranjeros ilegales y en el ejercicio de controles de documentación e identidad. Incluso recomendaban que ni siquiera se solicitaran pasaportes ni documentos de identidad, o sea, que se regularizara sin verificar quién es la persona. Por tanto, a veces no hay que promover las fronteras abiertas de la migración para tú ejercer una presión en la política de Estado de un país, lo que tiene que ver con la recepción de inmigrantes. A veces hay mecanismos más sutiles, como el que yo estoy diciendo en este momento. Entonces, yo quisiera saber, Brito, ¿cómo tú ves el panorama, tomando en cuenta esa realidad Martínez Brito, tú siempre te vuela el apellido de su papá. Ay, yo dije que mi madre yo creo que paga algún tipo de cuña. Lo que es claro, porque siempre es el apellido de mi mamá. No le va a dar like al video en YouTube. Martínez Brito. La gente no sabe que ese tipo de criminalidad existe en Haití. La gente no sabe que hay ese tipo de guerra urbana con AK-47 y bombas Molotov, como dijo Muller. Así es. ¿Qué opinión te merece en cuanto a lo que representa en seguridad nacional para nosotros? Mira, lo primero es que recordemos que en Haití hay que pagar sobornos para que Haití reciba ayudas. Empezando por ahí. ¿Cómo así? Explícate. Tú puedes querer llevar ayudas a Haití, pero de hecho, esto fue parte de la conferencia de Muller en ese día, en la Pucamaima, y él establecía que era insólito, que llegaban las ayudas, pero el gobierno no las recibía, y que había que pagar sobornos para que recibieran esas ayudas. Incluso él hacía una anécdota respecto al presidente cuando él se fue de la MINUSTAH la primera vez, que luego cuando regresó también era el mismo presidente, y cómo hubo un cambio, porque él llegó luego del terremoto en el cual murió el jefe de la misión de la MINUSTAH, y él fue repuesto en esa posición. Entonces recordemos que Haití es un estado fallido, no porque lo digamos nosotros, no porque la opinión pública así lo desee. Es un estado fallido porque los gobiernos tienen la imposibilidad de controlar a la población. No, es inviable, la institucionalidad Claro, es ficción. No existe claro. ni siquiera el registro efectivo de personas en sus nacimientos. No. O sea, recordemos que Haití es un país donde una persona nace y no tiene absolutamente ningún documento que registre ese nacimiento. Y luego yo veía un stand-up comedian dominico-haitiano que estaba en Dominican's Got Talent, y sí, él hacía una rutina con mucho de verdad dentro de sus bromas. Que fue en el marco de esa presentación que las dos mujeres que son parte del jurado hicieron unos comentarios un poco desatinados. Así que es. yo atribuyo más como a... No una agenda oculta, sino más bien hacerse las graciosas. Sí, ella, que somos una sola isla, que vamos a unificarnos, que no sé qué cosa. Sí, claro. Pero no pareció que fue con un interés, Sí, sino pareció como que querían hacerse en el momento con el participante la graciosa. Eso fue lo que pareció. De solidaridad extrema, pero fue que tenemos desatinado. que verificar, porque República Dominicana es solidario con Haití. Lo que sucede es que tenemos que poner una línea entre la solidaridad y la seguridad nacional. Pues resulta que ese comediante con muchísimo talento hablaba de que, bueno, mi nombre es tan. Y luego te decía, pero en español se dice Miguel. Y esto ha resultado para República Dominicana incluso
problemas con el derecho internacional. Recordemos que República Dominicana, habiendo firmado los estatutos y la Carta de los Derechos Humanos, asumió también la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue luego revocada por las autoridades dominicanas, aún en perjuicio de principios fundamentales del derecho internacional que establecen que luego de que tú has tomado como buena y válida la jurisprudencia de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puedes rechazar la competencia de la Corte. Pero ¿por qué la rechazamos? Porque en su momento fuimos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuestamente haberle retirado de forma irregular la nacionalidad a un grupo de nacionales. Sí. Y recordamos esa funesta entrevista a esa joven y a ese joven que entrevistaron públicamente, que ni siquiera podían hablar español. Exacto. Y que establecían que eran dominicanos. Era Jan y Bosico, es el caso, ¿verdad? No, Jan y Bosico eran dos menores. El William Medina Ferrera. Exactamente, un supuesto dominicano que ni siquiera podía hablar bien el español. Pero que la Junta fue y habló con la supuesta familia, dijeron, pero eso no es familiar de nosotros, es un hermano de nosotros. Que se verificó que él no era realmente el número 13 de 13 hermanos, que esos hermanos eran 12 y que no existía ese 13 hermano y que no existía ningún lazo de consanguinidad con ninguno de esos hermanos tampoco. Sin embargo, fuimos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se le diera otra vez la nacionalidad a esa persona que se le había retirado en base a esa sentencia que establecía que como sus padres habían estado en un estado de tránsito cuando él fue declarado, a él no le correspondía la nacionalidad. Entonces ya estamos afectando, además de la seguridad nacional, otros aspectos de la vida cotidiana, de incluso el Estado de Derecho de la República Dominicana. Vámonos entonces a la delincuencia. Recordemos que como es un país que no tiene absolutamente ningún tipo de control de natalidad ni de control de registros de nacimiento, cualquier persona es hoy Ramón, mañana es Alberto. Y cuando viene a ver hasta Rosa, sin ningún tipo de problemas. Y esto ocurre no solamente con la gente seria que viene a trabajar, ocurre también con los delincuentes. Claro, y por eso no aparecen después, por eso todavía no han podido apresar al que le hizo el daño a la niña Cielo. Así es. Y todavía él presuntamente la amenaza. Además, por WhatsApp y redes, al menos eso dijo la familia de ella. Y recordemos que en el terremoto se escaparon una cantidad exorbitante de presos de la cárcel que nunca volvieron a ella. Y que la vía más fácil de ellos escabullirse de la justicia inhumana, porque bien lo establecía Müller también, que no hay justicia en Haití, era cruzando la frontera. Claro. Hay lugares donde se puede establecer incluso, de hecho, ustedes han oído todos a Pelegrín Castillo y a Vinicito Castillo Semán, que han hablado de la construcción de un muro. El muro no necesariamente es un muro físico, como se ha querido establecer, porque en algunos lugares es hasta innecesario. Claro. Aquel que logre cruzar la frontera por algunos lugares de la República Dominicana en frontera con Haití, yo creo que hasta en premio, contratarlo para el equipo nacional de alpinismo. Quizás no un gran muro como una muralla, pero quizás muros. Claro, en puntos específicos donde la frontera es más porosa. Claro, porque déjame decirte algo. Yo recuerdo como ahora aquel momento en el que yo mostré en televisión, en Telenoticias precisamente, un video que yo obtuve por vía de una investigación periodística que luego no le dieron mucha importancia y más tarde cobró vida. Y era una cámara de mucha calidad con muchos píxeles y se verificaba que cada haitiano pagaba 100 pesos por cruzar por debajo de una barda por la frontera en un puesto de Pedernales. Y estos 100 pesos era lo que costaba la soberanía en la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? En el video aparecían unos militares vestidos con el uniforme anterior del CESFRON. Y el ministro de Defensa respondió a esta publicación estableciendo que yo mentía porque esto era viejo. Pero el tema primero no era si era viejo o era nuevo, era un hecho que era incontrovertido, que estaba ahí, que estaba ocurriendo. Okay. Pero luego recuerdo perfectamente como ahora que la verdad sale a flote, que el senador de Pedernales se tomó luego una foto en uno de los pasos fronterizos
con su hermano, que dicho sea de paso, era el director de migración de Pedernales. Estamos hablando de Dionis Sánchez, sí, que el hermano de Dionis era en ese tiempo, no sé si todavía lo es, el encargado de migración de esa zona. Y era una foto interesante porque el hermano de Dionis Sánchez tenía una haitiana sentada en las piernas. No sé si ustedes la recuerdan. Yo me acuerdo, claro que sí. Pues resulta que en esa misma foto aparecía un militar con el uniforme nuevo del CESFRONT y un militar con el uniforme viejo del CESFRONT, que era la parte que yo explicaba de que los militares en la frontera usan el uniforme nuevo única y exclusivamente cuando sus superiores van a visitarlos. El uniforme del día a día es otro. Pero esto es lo que vivimos todos los días en la frontera, sin ningún tipo de control. Estas personas pasan pagando una suma pírrica de dinero, incluso también pasa en los mercados binacionales, donde tampoco existe control, y por ahí el tráfico de estupefacientes, de armas, de todo, de absolutamente todo, de alimentos, y hasta trata de de personas, porque pues no solamente migración ilegal y tráfico de sustancias ilícitas, de armas de fuego, sino la trata de personas para fines de explotación, especialmente la explotación sexual. Pero es que no solamente para este fin, o sea, es que la mayoría de las parturientas que llegan a República Dominicana son parte de la trata de personas, porque recordemos que la trata de personas no tiene que ver absolutamente con tu anuencia o no para cruzar. Es el negocio de llevar personas de un lugar a otro de manera ilícita. Y hay tours que salen desde pueblos de Haití en guaguas que los traen hasta la frontera y de ahí los llevan directamente a las parturientas a los hospitales. Esto es trata de personas también. Sí, por suerte, en términos estrictamente jurídicos, el Estado Dominicano cuenta con normativa de derecho internacional que tienen que ver con trata y con tráfico, y también tenemos una ley especial, que es la ley 137-03, que es la ley de trata y tráfico, y establecen las sanciones para eso. Es un delito de naturaleza transnacional que implica que, por un lado, la trata de personas como la forma de ejercer una coacción o un engaño a una persona con o sin su consentimiento, puede ser también por la fuerza, para trasladarla de un país a otro para hacer algún tipo de explotación que va desde la explotación sexual hasta comercializar sus órganos. Y la comercialización económica. Del tráfico, sí, esclavitud también está incluido literalmente en las normas. Y el tráfico, por otro lado, que también es un ilícito que puede ser concurrente con la trata de personas, tiene que ver con las personas que organizan, patrocinan o financian esos viajes que no son para explotación, que también es un delito. Esas personas que agarran y meten en un Hyundai Sonata a 20 personas que le pagan para ir por la frontera, eso es tráfico ilícito de migrantes. Sonata? Porque yo tengo algo contra los Sonatas. ¿Ustedes recuerdan el video aquel del cónsul en Haití? Que llevaba en su jipeta una cantidad también de exorbitantes haitianos, y que luego fue repuesto como cónsul en Haití. Sí, claro que sí. En Yola, la persona que ustedes ven en Yola en la noticia toda la semana, el que organiza eso en la Yola para llevarse personas de aquí a Puerto Rico o a cualquier sitio, esa persona que lo organiza el viaje es un delincuente, se llama traficante de migrantes. Y si encima de eso va a explotarlo sexualmente o cualquier tipo de explotación, también es un delito aparte y puede ser concurrente. Vamos a presentar otro material, sí, ¿verdad? Vamos a seguir para que las personas puedan ver la exposición de Edmund Muller. Veamos la segunda parte de su exposición. Lo que más me impresionó a mí es cuando yo llegué a Puerto Príncipe, cuando yo llegué a las 2 de la tarde, el día siguiente del terremoto, ya había estado el presidente de la República Dominicana, ya había estado en Puerto Príncipe, el presidente Leonel Fernández ya había llegado. Y en la carretera, atravesando la frontera hacia Puerto Príncipe, no era tanto la ayuda oficial dominicana que había camiones del ejército llevando, era sobre todo los ciudadanos dominicanos privados en sus carros, en sus pick-ups, llevando agua, que jugos, que azúcar, que pan, ¿verdad? Una fila increíble, pero durante varias semanas de esa ayuda voluntaria dominicana y una solidaridad extraordinaria hacia Haití, y fue las cosas que a mí más me impresionó. Entonces, esa crisis electoral, constitucional, se ha convertido en una crisis energética, en una crisis económica, financiera, pues desde que terminó el subsidio a través de Petrocaribe, ya terminó pues también una ayuda importante de la cual se mantenía pues Haití, una posible guerra civil en Haití o una revuelta popular de profundas consecuencias, no solamente para Haití, para la República Dominicana, para la Florida, para todas las islas del Caribe y para todos los países de la región.
pero 70.000 en 2 meses, 70.000 haitianos con visa B1 y B2 turística de Estados Unidos nunca regresaron a Haití, cuando deberían haber regresado. Al día de hoy hay 140.000 haitianos en el Brasil, hay 80.000 en la Argentina y 200.000 en Chile, por no mencionar en muchos otros países pues, de la región. Llegar a la conclusión que es indispensable una nueva misión en Haití, una misión con un mandato no solamente del Consejo de Seguridad, sino de la Asamblea General, para garantizar la paz y la seguridad de Haití, una misión de mantenimiento de la paz, pero con un mandato ejecutivo que nunca ha tenido. Esas 5 misiones que Naciones Unidas ha tenido en Haití, ha tenido un mandato muy limitado, de buenos oficios, de allá, derechos humanos, sobre todo de paz y seguridad, pero nada más. Creo que tenemos que ir mucho más lejos en el futuro si queremos romper ese ciclo recurrente del cual nunca salimos, Esa sería, si se llega a crear, una 6ª misión de mantenimiento de la paz en Haití, pero esa 6ª misión debiera tener un mandato distinto y diferente, no solamente en temas de paz y seguridad, sino de la reforma constitucional y la reforma del sistema político en Haití. Yo quisiera saber, dentro del marco del derecho internacional, cómo es posible un mandato ejecutivo sin contradecir los límites, los márgenes, sin sobrepasar los márgenes jurídicos de la propia Carta de Naciones Unidas. Esa es la pregunta. Y ahora, una sugerencia. En el pasado había una figura jurídica que se utilizaba, pero bilateralmente, eran los protectorados. Vamos a hacer otra pausa cuando regresemos mucho más de este tema aquí en Estructuras.